Buenas tardes. Les cuento brevemente quién es Cosola, a quienes estamos acompañando hoy. Perfecto, les cuento brevemente a quienes estamos acompañando hoy. Les decía, aprovecho para agradecer al equipo de Cosola, sí, por este espacio, por este tiempo, la oportunidad de hacer algo juntos nuevamente. Cosola nace en el año 2000 como globalización empresarial y luego se transforma y se va adaptando a tiempos mucho más modernos, más desafiantes, siempre con la visión del señor Luis Andía de representar a muchas marcas y ser multimarca, y así está comercializando las marcas más resonantes del mercado. Cosola está formado por un grupo de personas que trabajan muy duro día a día para mejorar y alcanzar los objetivos que se van proponiendo. Si me preguntaran cuáles son las cosas que desafían a los demás, es contar con stock permanente, que tiene amplios almacenes, que eso hace que puedan todo el tiempo proveer de equipos. Y una cosa es el stock de equipos, pero algo muy importante es el laboratorio, ¿sí? Tiene un completo servicio técnico, auditado y aprobado por Leica Geosystem. Además cuenta Cosola con una extensa red de distribuidores que lo posicionan a nivel nacional, distribuidores que van desde Tumbes hasta Tacna, y tiene grandes planes el señor Luis Andía para este 2020, que espero de todo corazón todos se cumplan. Hasta acá les conté quién es Cosola y quién soy yo. Mi nombre es María Paz Casino, algunos ya me conocen, tienen la desgracia de conocerme ya, otros todavía no. Yo trabajé durante muchos años para una empresa de topografía líder en Argentina. Luego de eso, y hace ya más de 2 años que trabajo directamente con y para el grupo South en la región. Algunos por ahí no lo saben o no lo toman en cuenta. South es la única empresa asiática que tiene oficinas de representación directa en la región, con gente que habla su mismo idioma, gente que entiende las problemáticas, la topografía de cada país. Les cuento quién es South. Es una empresa asiática que está en el mercado de la topografía, de la minería, de la agrimensura, ingeniería, a través de sus instrumentos, tecnologías e innovaciones, hace más de 30 años ya, 30 años de investigación, de desarrollo, de progreso, 30 años de poner la tecnología y las soluciones simples y eficaces al alcance de todos, de hacer el trabajo de campo mucho más fácil, más eficiente y más productivo. Les cuento brevemente de qué se trata la presentación de hoy. Dividí la presentación del día de hoy en 2 partes, básicamente, en teoría, una parte teórica y una parte práctica, práctica entre comillas, porque no vamos a salir al campo a hacer prácticamente nada, pero sí les voy a contar las configuraciones de los equipos. Vamos a ver muy brevemente algunos conceptos de GNSS básicos. Yo sé que estuvieron con Leica hace algunas semanas, pero siempre es bueno repasar algunos conceptos y creo que fiel a nuestra misión y a nuestro estilo, al estilo de South, por ahí podemos simplificar algunas cosas que se dijeron en esa reunión o en algunas otras y complementarlas y que todos entendamos más o menos lo mismo. También muy simple y básica del Galaxy G1, cómo son sus funciones más básicas, qué trae el equipo. Les adelanto ahora, antes de terminar, igual lo voy a hacer la presentación, que el viernes vamos a tener otro encuentro, que espero que puedan participar. En el segundo encuentro del viernes, en la parte teórica, vamos a hablar del IGN, ¿sí? De las cosas que pide para certificación de puntos y demás. Antes que me pregunten, me gustaría decirles lo siguiente, y es las presentaciones que estamos haciendo hoy y que vamos a hacer el viernes van a ser grabadas. Cosola las va a tener a disposición después de la reunión, así que pueden pedírselas a ellos. Igual Cosola está implementando un nuevo canal de YouTube. Si pueden, suscríbanse, es bueno, va a tener mucho material, introducción de las marcas que representa y demás.
Los PPT, o sea, la presentación que van a ver hoy también está a disposición de todos. Si la quieren, dejamos el material a Cosola y ustedes se la piden para que puedan aprovecharlo. Si quedan pendientes consultas hoy o cosas que yo no pueda contestar, no se preocupen, el viernes empezamos la presentación aclarando las dudas que hayan quedado de hoy, y así, sin más, habiendo dicho todo esto de manera rápida, empezamos la presentación. Empezamos la presentación preguntándonos la arquitectura de este sistema, de las constelaciones que recién hablábamos y sus satélites. Es importante también saberlo. Y respecto a este tema, cómo se organiza esa arquitectura. O sea, que no solo un segmento espacial, ¿sí? No es solo este segmento, el segmento espacial, el que hace posible esta georreferenciación, sino que además cuenta con dos segmentos más, ¿sí? El segmento de control, lo podemos ver acá, el segmento de tierra o terrestre, y el segmento de usuario, ¿sí? Que también está en la Tierra. Y para repasar, serían 3 segmentos en total, empezando por el segmento espacial, que es este en donde los satélites actúan como un punto de referencia conocidos, y estos están continuamente transmitiendo información utilizando dos frecuencias para hacer esta transmisión, básicamente. Dos frecuencias de referencia, la L1 y la L2. Sobre estas frecuencias se modulan dos códigos. Sepan todos los que están más avanzados en estos temas que estoy simplificando las cosas para no meternos en nosotros decimos en Argentina, en un berenjenal, y que no se haga muy densa ni muy pesada la charla, porque la idea es contarles más o menos algunos principios y fundamentos, y no que se reciban de astronautas en este webinar. Utilizando, como les decía, dos frecuencias, L1 y L2, y sobre esas frecuencias, o sea, sobre esa línea, imagínense estas líneas, van a ir dos códigos, ¿sí? Llamados CIA y P. El código CA, o Clear Access o Course Acquisition,
que es en castellano acceso libre o de adquisición de curso. Ese es el código que está disponible para todos los usuarios, es un código libre, mientras que el código P o Precision Code se reserva para usos militares. Que como dato de color les cuento que fue de esta manera como nació el sistema GPS, ¿sí? Y aquí sí digo GPS porque este sí fue el primer sistema en estar operativo y quien de alguna manera dio el puntapié inicial para que los demás sistemas surgieran. Por eso es muy común que nosotros digamos GPS en vez de GNSS o segmentos espaciales de constelaciones de diferentes potencias. Para darle más color todavía a este dato de color, les cuento que la URSS en octubre del 57, mucho antes que el primer satélite artificial de GPS, o sea, mucho antes que Estados Unidos, que si mal no recuerdo, o si no tengo mal el dato, fue alrededor del 78, aunque el sistema estuvo operativo en el 95, del 95 en adelante. La URSS en el 57 lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik. Todo el mundo debe haber escuchado ese nombre. El Sputnik 1 fue quien abrió la era de la geodesia espacial y sin duda ese satélite cambió el mundo para siempre, porque siempre el ser humano tuvo la inquietud de saber dónde estamos parados, ¿no? Y eso es lo que hacen estos equipos, además de otras cosas. No me extiendo más con los colores y sigo por el segundo segmento, ¿sí? El segmento de control o segmento terrestre. El segmento de control consiste básicamente en una red global de instalaciones terrestres que rastrean estos satélites artificiales de cada constelación y lo que van a hacer es monitorear las transmisiones, realizar análisis, enviar comandos y datos de regreso a cada constelación. Por supuesto que cada segmento de control tiene diferentes ubicaciones esparcidas alrededor del mundo, antenas, estaciones de monitoreo, etcétera, etcétera. Por último tenemos a nosotros, el segmento usuarios, que sin nosotros tampoco nada de esto sería posible. El segmento usuario simplemente lo compone cualquiera que reciba y utilice las señales de los satélites. Claro que esas señales van a tener precisiones distintas y de esas precisiones se van a obtener los resultados. Los receptores se van a clasificar un poco según el tipo de precisión, pueden ser geodésicos, topográficos, SIG o sistemas de información geográfica, y los más comunes, los que tenemos todos, los navegadores, ¿sí? Los navegadores de coche, estos Garmin, y aún más común que eso, el teléfono. Todos nuestros teléfonos hoy tienen ubicación, ¿sí? Todos nuestros teléfonos hoy tienen mapa. Eso se nutre de la misma información que los receptores geodésicos o topográficos. La señal que reciben de los satélites es la misma, solo que en los casos de mayor precisión el aparato va a permitir incorporar in situ o a posteriori correcciones diferenciales tomadas desde una estación de referencia o una base a las medidas registradas, llegando así a precisiones milimétricas en muchos casos, cosa que no va a ocurrir con un teléfono en donde solo podemos esperar precisiones métricas. Antes le nombré las constelaciones y hablamos y remarqué GPS. Me gustaría contarles algo que veo en la región y me doy cuenta que falta un poco, y es sobre la constelación Beidou. Es la constelación china y para mí es muy, muy importante hablar de esta constelación en particular por algunas cuestiones, más allá de que represento a una marca china. eh, la intención es contarles que Beidou ya no es más de Asia-Pacífico, sino que abarca el área global, ¿sí? En China, el 23 de junio pasado, lanzó el satélite número 55 de esta constelación y de esta forma completó la fase 3 del sistema Beidou,
Esto se logró medio año antes de lo previsto, incluso a pesar de la pandemia por la que todos estamos atravesando, y con este lanzamiento exitoso se equipara, el sistema Beidou al sistema GPS. Es importante para mí contarles que en la carrera espacial, como dicen todos, hubo para China varios altibajos, eh, mucho más con esta campaña de últimos lanzamientos. Hubo 2 fracasos de 2 misiones en lanzamientos anteriores al 23 de junio. La campaña se revisó varias veces, se pospuso el lanzamiento de mayo a junio. El 16 de junio estaba previsto el lanzamiento nuevamente y surgió otro problema técnico durante los controles previos inmediatos al lanzamiento. Entonces, para garantizar el éxito y no tener ningún problema oculto, el lanzamiento se pospuso y ocurrió con éxito, como les dije antes, el 23 de junio. Me gusta decirlo, encarna completamente el espíritu científico, realista, pragmático que tienen los asiáticos, el compromiso con todo lo que tiene que ver con el desarrollo espacial y su constelación. Y una vez más confirma que siendo serio, considerado, meticuloso, confiable e infalible en los procesos de investigación y desarrollo se obtienen grandes hazañas, ¿sí? Nadie nunca antes había pensado que China podía llegar tan lejos en esta carrera espacial y que iba a equipararse con el sistema más conocido y más utilizado como el GPS. El satélite lanzado es un satélite geoestacionario. Ese satélite se va a someter a una serie de pruebas en órbita antes de ser oficialmente ya establecido para estar operativo 100%. Así va a garantizar que el funcionamiento sea estable y confiable y que el sistema tenga un rendimiento realmente sobresaliente. Una vez que estén todas las pruebas hechas, Beidou va a poseer la capacidad de plena operación para proporcionar todos los tiempos y servicios de posicionamiento, de navegación y temporización de alta precisión a los usuarios globales, así también como los servicios de aumentación basados en satélites, ¿sí? La comunicación de mensajes cortos, posicionamiento preciso de puntos y otros servicios característicos para las regiones que fueron seleccionadas. El Beidou de China sirve al mundo y obvio beneficia a toda la humanidad. Para el 2035 China planea construir un sistema integral de posicionamiento, de navegación y sincronización llamado PNT, mucho más avanzado, ubicuo, integrado y más inteligente, que va a ofrecer capacidades mucho más poderosas para los servicios de información espacial y temporal, y hará que todos, ustedes, yo, ellos, todos podamos llegar más lejos y mucho más alto. Eso es lo que espera China para los próximos años y ponerlo siempre a disposición de todos. Les muestro en las siguientes diapositivas una comparación entre la fase 2 de Beidou, que es la fase anterior, y esta fase, cómo está reaccionando el sistema. Esta es una contraposición entre satélites fijos. La fase anterior, pueden ver en el skyplot, están suprimidos los otros satélites, hay 10 satélites fijos, mientras que en la fase 3, ya completa, hay 18 satélites fijos. Este skyplot es tomado desde acá, ¿sí? Desde Argentina. Quiere decir que en el cielo argentino han llegado a verse hasta 18 satélites, y es por eso la importancia de contarles por qué Beidou. ¿Sí? En las especificaciones de los productos muchas veces vemos algunas cosas que no se aplican a realidades y uno puede decir hoy, bueno, pero tengo la constelación Beidou, pero igual no la puedo usar en este lado del mundo, y eso ya no es así. ¿Sí? Esto respecto a los satélites fijos, acá podemos ver la precisión horizontal, ¿sí? La dispersión de la precisión en la fase de Beidou 2 y en Beidou 3,
Y por último, a la que todos queremos más, es la precisión vertical. Son mucho menores y es mucho más estable en Beidou 3 que en Beidou 2. Perfecto. Dicho esto de Beidou, espero que haya quedado claro. El señor Luis Andía hizo un cuadrito que seguro va a tener en su oficina pronto sobre el lanzamiento del último satélite de Beidou y cómo se posiciona Beidou como sistema global. Ahora va a tener que hacer otro diciendo que en el 2035 China va a tener un sistema integrado y ubicuo para todos. Me gustaría poder explicarles con las siguientes diapositivas cómo funciona de manera simple y breve cómo funciona un receptor, ¿no? Cómo funciona el llamado segmento de usuario, complementándolo con los otros dos segmentos. Les diría que lo podemos dividir en 5 pasos lógicos, al menos es una forma que encontré, que me pareció la más práctica, la más simple, lógica, y es más o menos así. Las señales de los satélites son leídas desde las estaciones en tierra. Estas mediciones son enviadas a la estación de control maestro, donde van a ser procesadas para determinar cualquier error. La información luego es enviada a estaciones de observación equipadas con antenas de tierra y de allí cargada de nuevo a los satélites. El receptor recibe la señal de varios satélites y va a calcular la distancia que los separa de estos mediante su software interno. A partir de estas distancias se crean esferas imaginarias, son las que pueden ver acá, ¿sí? Se crean esferas imaginarias con centro en el satélite y la intersección de al menos 3 esferas da la posición exacta del receptor. Esto último es conocido como triangulación, más precisamente para que no me reten los que están más avanzados en estos conceptos y tienen ganas de habilitar en el micrófono en este momento y gritarme que no es así, que estoy confundida. La palabra correcta es trilateración. Más allá de la trilateración que voy a explicar en detalle en la diapositiva próxima, como les dije, funciona también integrando la distancia de medición, obteniendo el momento perfecto en donde el satélite tiene una geometría con la posición de los satélites y haciendo una corrección de errores. De todo esto vamos a hablar en los siguientes minutos. Los receptores GNSS utilizan una técnica, como les dije antes, llamada trilateración y a pesar de todo, hay muchos que todavía confunden la trilateración con la triangulación. La triangulación mide ángulos y los GNSS en realidad no utilizan ángulos en absoluto para hacer cálculos, ¿sí? La trilateración mide la distancia, no los ángulos. El sistema de trilateración va a funcionar de la siguiente manera, y es el receptor, la antena, o sea, lo que tengo en la Tierra, localiza automáticamente 3 satélites de cualquier de los sistemas, y puede ser cualquier constelación. De ellos va a recibir una señal indicando qué identificación tiene y la hora del reloj de cada uno. Todos los satélites están integrados con un reloj atómico. ¿Por qué 4 satélites? En este muestro 3, pero en la imagen que es la más real, digamos, entre comillas, se muestran 4 satélites. ¿Por qué 4 satélites, no? Porque hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta que es bien importante, y es las fallas de los relojes. Hablamos de tiempo, y debido a la falta de precisión en el reloj que se encuentra en el receptor, necesitamos al menos 4 satélites para obtener la posición, y les voy a explicar por qué. Y por qué entonces se llama trilateración. Las coordenadas las voy a conocer, pero vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente, que hasta acá no habíamos mencionado. La mediación del tiempo entre el mensaje que va y que vuelve tiene que ser muy precisa por ser la velocidad de la luz tan grande. Incluso un error de microsegundos
puede dar un error en rango de kilómetros, ¿sí? Y aquí está el tema principal. El receptor, como les dije antes, no tiene un reloj de alta precisión. Sería muy poco práctico ponerle a los receptores un reloj atómico. No solo poco práctico, sería además carísimo. Tienen un reloj de cristal, no me voy a meter tampoco en profundidad en ese tema, pero la cosa es que no tienen un reloj de alta precisión, como sí tienen los satélites, que como les dije antes, cuentan con relojes atómicos, y los relojes que tienen incorporados los receptores, al no ser tan precisos, van a generar una diferencia entre el tiempo real y el tiempo que mide el receptor, digamos, entre el tiempo del satélite, que lo considero tiempo real, y el tiempo medido por el receptor. A esto lo voy a llamar compensación de tiempo, y esta compensación o desviación de tiempo va a causar un gran error en los cálculos del receptor. ¿Cómo supero este problema? Aquí está el tema principal. El receptor, como les dije antes, no tiene un reloj de alta precisión. Sería muy poco práctico ponerle a los receptores un reloj atómico. No solo poco práctico, sería además carísimo. Tienen un reloj de cristal, no me voy a meter tampoco en profundidad en ese tema, pero la cosa es que no tienen un reloj de alta precisión, como sí tienen los satélites, que como les dije antes, cuentan con relojes atómicos, y los relojes que tienen incorporados los receptores, al no ser tan precisos, van a generar una diferencia entre el tiempo real y el tiempo que mide el receptor, digamos, entre el tiempo del satélite, que lo considero tiempo real, y el tiempo medido por el receptor. A esto lo voy a llamar compensación de tiempo, y esta compensación o desviación de tiempo va a causar un gran error en los cálculos del receptor. ¿Cómo supero este problema? Teniendo en cuenta que todos los satélites se mantienen al mismo tiempo, la diferencia entre todos y el receptor es siempre la misma, o sea, no importa qué satélite se esté viendo, siempre voy a tener el mismo tiempo. El tiempo va a ser la nueva incógnita que tengo, ¿sí? Esto significa que además de X, de Y y de Z, voy a tener que resolver la compensación de tiempo de nuestro receptor, y para eso voy a necesitar la mediación de un cuarto satélite, de un satélite extra, para resolver la nueva incógnita, y ahí está la respuesta de por qué utilizamos 4 satélites en la trilateración. Volvemos al inicio y decimos otra vez que la trilateración no mide ángulos, mide distancias. Podríamos ahondar en este tema, pero creo que hasta acá les deja al menos las bases más claras de alguna manera, para entender de qué se trata más o menos y cómo funciona el sistema. Vamos a ver ahora en la próxima diapositiva cómo, a pesar de toda esta tecnología tan avanzada y de la resolución y de cómo vamos superando algunos problemas que yo teníamos, vamos a tener que enfrentarnos a algunos errores que deben considerarse cuando hago medición con receptores GNSS. Esos son los errores que se presentan en mediciones GNSS. Yo les voy a nombrar 4 más típicos, que son los que se ven en pantalla, estimo todos sabemos leer: retrasos ionosféricos y atmosféricos, errores en el reloj del satélite y del receptor, que es lo que les mencioné recién, efecto multitrayectoria o multipath o multisenda, es esto que ven acá abajo, y dilución de la precisión, o llamado PDOP, ¿sí? Existen distintos tipos de errores que pueden afectar a la precisión y a la calidad de la medida del receptor. Algunos de estos errores se pueden controlar y evitar, y otros solo tenemos que conocerlos y asumirlos, o entender que no vamos a poder evitarlos y vamos a tener que trabajar con ellos, eh, o a pesar de ellos, ¿sí? Nosotros en South hacemos muchos esfuerzos para tener un equipo preciso, confiable, robusto. No solo el Galaxy G1, sino en toda la gama de equipos tienen como premisa estos requisitos.
Como les dije antes, estos son los errores más frecuentes. Hay otros. Hay un error que se llama error intencionado o selectividad. Ese error ya no existe. Hay mucha gente que especula con que existe, que no existe. Estados Unidos dice que no existe, que nunca lo volvió a utilizar después del año 2000, que es como el GPS tenía inicios militares, a veces cuando hay guerras o algún conflicto armado, eh, aparentemente Estados Unidos enciende ese error como para no poder dilucidar dónde está cada uno. Ellos dicen que eso no es así, fue deshabilitado en el año 2000 y nunca lo volvieron a habilitar. Algunos todavía se quejan de errores no explicables. Pasa también errores de relojes de los satélites, aunque sean atómicos, algunos errores de los satélites, de los relojes de los satélites son no corregidos. Este es un tema que también deberán investigar por su cuenta. En el espacio el tiempo corre de otra manera, entonces los relojes se ralentizan una serie de microsegundos y eso hace que las estaciones de control tengan que variar también el tiempo del reloj. En fin, es un tema que podríamos profundizar hasta el fondo y quedarnos hablando de esto durante 5 días, pero de nuevo les digo, no es la idea de la webinar, sino contarles cosas más básicas y que se puedan ir con una noción general. Me gustaría explicar un poco más el error multisenda. Es el error que es creado por los rebotes sobre edificios, sobre montañas, sobre bosques. La multitrayectoria o el multipath o el multicamino es causado justamente por esa reflexión de las señales en superficies que están próximas al receptor y pueden interferir o producir errores. Es muy difícil de detectar el error y normalmente es imposible de evitar. Hay GPS que están preparados, digamos, para este error y hacen que se disminuya. Otro error muy escuchado es el error ionosférico. La ionosfera es una capa de la atmósfera que va desde los 50 hasta los 500 kilómetros de altura y consiste solo en aire, partículas de aire ionizado. Entonces, cuando la señal atraviesa esa capa, ¿sí? Va a haber retrasos o dispersión, dependiendo de la composición. Eso se puede evaluar antes de ir a campo. Yo ahora les voy a mostrar una herramienta para hacerlo. Errores por geometría, también existen, no podemos decir que no, los errores de usuario, ¿sí? Yo los veo mucho, errores de usuario que incluyen selección de datum incorrecto, elegir mal el datum puede causar hasta errores de hasta cientos de metros, errores de geometría, ¿sí? Esto cuando los satélites están más verticales o veo los satélites en otras partes. Y también existen errores porque hubo un fallo del programa del GPS, un cálculo de algoritmo que está mal, pero la realidad es que es una tecnología que está muy madura, muy desarrollada, y en general tendemos a pensar que no es la máquina quien está fallando. Les pido disculpas a todos los que se sientan agraviados por mi comentario, y la idea no es polemizar, pero en general es una tecnología que ya está muy madura, no debería tener un problema. La máquina solemos pensar que estamos experimentando otro tipo de errores. Siempre es muy importante, respecto a esto último que les acabo de decir, ahora igual empezamos con la práctica, y lo vamos a ver, lo voy a repetir nuevamente, no salir al campo con todo para preparar, ¿sí? Dejar todo para último momento. Yo entiendo que los topógrafos, los ingenieros, los usuarios, operarios, quien esté manejando el GPS, tienen un montón de cosas para hacer, pero hay que verificar los equipos antes, ¿sí? Ver desde la parte más simple, que son sus baterías, que estén en buenas condiciones, que estén cargadas. Si tengo el equipo estoqueado porque hubo una pandemia mundial, necesito cargar las baterías igual, porque eso, la batería se autoalimenta.
ver las configuraciones del equipo, si todo está en orden antes de salir al campo, porque después me encuentro que me voy 600 kilómetros, 800 kilómetros adentro del campo y me falló una batería o me falló una configuración y no tengo señal para resolverlo en ese momento. Entonces mi consejo más sano para su salud mental y para la de todos quienes estamos trabajando con ustedes es justamente tomarse 1 hora, 2 unos días antes de salir en campaña o de usar el receptor para chequear que esté todo bien. Justamente poder prever cosas que, que pasen en campo que podríamos haber resuelto en la comodidad de la oficina o de nuestras casas, etc. Iba a abrir acá una ronda de preguntas, pero la realidad es que ya voy por la mitad de la presentación y voy 33 minutos. Me pueden dejar en el chat sus preguntas como para poder seguir avanzando y luego leo todas. Estuve leyendo algunas que se las voy a compartir. Me doy 3 minutos para leer algunas preguntas. Espero que los que no estaban escuchando estén escuchando ahora. El señor Aguirre me pregunta con qué equipo de la marca SAUS podría unir el trabajo RTK con el GNSS Leica GES-16, cómo se realiza esa configuración. Ahora vamos a hablar de configuraciones, señor Aguirre, no se preocupen. En general los GPS SAUS y los Leica son compatibles, lo hemos hecho antes. Hay algunas guías que le podemos pasar al señor Andía o la gente de soporte de Cosola. La constelación Beidou hay en el Perú, el señor Alexander, sí, hay en el Perú y es ya de aspecto global, como dije antes, es una constelación que ya está en fase 3, la gente en general se quedó con la idea de que Beidou era solo para Asia-Pacífico, eso ya no es así. ¿Qué aplicación usa el programa para un levantamiento en RTK? Ahora lo vamos a ver en la segunda parte. Operación del G1, ahora lo vamos a ver en la segunda parte. Sigo entonces con la segunda parte que así no nos demoramos. Procedimientos observacionales con GNSS. Existen tantas clasificaciones de procedimientos observacionales como autores que están vivos y que no están vivos ya. Sin embargo, hay una que es muy pedagógica y clara, completa, es la siguiente. Se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza de la medición en absoluta o relativa. Absoluta quiere decir un solo equipo, ¿sí? Que no se comunica y no recibe comunicación de ningún otro equipo. El posicionamiento absoluto es el posicionamiento que se realiza con un solo receptor y va a corresponder a encontrar la solución de una intersección directa de todas las distancias receptor-satélite sobre el sitio de ubicación del receptor en un periodo de observación dado. Relativa tiene que ser de 2 o más equipos que se comunican o intercambian información. De acuerdo a la obtención de resultados, puede ser por postprocesado, si es que el resultado se obtiene tiempo después, generalmente en la oficina después de un procesamiento, o en tiempo real, si el resultado final deseado, aunque de no tanta calidad, se obtiene en el mismo instante de la medición. De acuerdo a la movilidad del equipo, puede ser estático, estático rápido, cinemático, o variantes como por ejemplo Stop and Go, que es muy utilizada en la región. De manera que cualquier medición GNSS va a poder ubicarse en todos los grupos anteriores, o sea, los que están viendo en pantalla, es decir, puede ser absoluta o relativa, procesada o en tiempo real, o en estática, cinemática u otra variante, de acuerdo a la movilidad del equipo, ¿sí? Agradezco al señor Oyer que ha dejado colgados en internet estas clasificaciones y otros artículos muy interesantes, y ya que lo mencioné al señor Oyer, gracias también a la persona que en general me ayuda últimamente con estas presentaciones, me da material, me corrige, él es ex estudiante del señor Oyer, gracias Burri. Vamos a ver cómo son los modos de posicionamiento. El posicionamiento diferencial
El posicionamiento diferencial es el más utilizado y es el que voy a hablar con más profundidad. Consiste en hallar la posición de un punto, se llama diferencial o relativo. Ese punto puede ser estático o móvil, y esa posición se va a determinar mediante observaciones realizadas en ese punto a unos determinados satélites de manera simultáneas a las realizadas en otro punto, llamado de referencia o base, ¿sí? Me voy a prender el puntero láser. Entonces, la posición relativa del punto es establecida a partir de la posición conocida a priori del punto de referencia. Quiere decir que tengo que tener una base con coordenadas X, Y y Z que yo conozca previamente. ¿Qué ventajas tiene este método? Con este método vamos a obtener posiciones relativas muy buenas y de mayor precisión que la absoluta si se quiere, y las posiciones del nuevo punto en términos de precisión van a depender de las condiciones de precisión en determinación absoluta o relativa del punto de referencia, dicho en manera más simple, la exactitud de las coordenadas con las que arranco, ¿sí? Las coordenadas conocidas de la base, eso va a hacer toda la diferencia para el trabajo que sigue. El posicionamiento diferencial se puede clasificar de acuerdo a diferentes metodologías para la determinación de la posición, ya sea midiendo de forma estática, cinemática o tiempo real. Acá vemos las mediciones estáticas. El estático puede ser estático convencional. ¿Qué significa convencional? Que son mediciones con sesiones de al menos una hora o más. Al menos una hora, ¿sí? No puedo hacer un estático convencional. Yo recomiendo mucho más de una hora. A partir de 2 horas los datos empiezan a ser de mayor calidad. Este procedimiento, el estático convencional, es el procedimiento que brinda mayor precisión en el posicionamiento GNSS. Y después tenemos el estático rápido, que es de menor precisión, y se van a realizar sesiones de 10 minutos para líneas base de hasta 5 kilómetros, aunque se recomienda aumentar 2 minutos por cada kilómetro adicional, y se recomienda no medir vectores mayores a 10 kilómetros. La exactitud va a ser siempre centimétrica, ¿sí? Después de que el receptor recoge todos los datos, vamos a importarlos a una computadora, a un PC, y entonces utilizamos el software de postproceso. Yo sé que van a caer una lluvia de preguntas sobre el SGO, el South Geomatics Office. Para procesar los datos de observación utilizamos ese u otro software que tengamos disponible. Para procesar todos los datos de observación de los receptores y calcular las coordenadas corregidas. Y luego del postproceso, la precisión puede alcanzar el nivel del milímetro. Para resumir este modo estático, vamos a decir que se requiere registro de satélites, de datos brutos GNSS recibidos de los satélites en cada receptor, ¿sí? Que no existe comunicación entre base y rover, no existe, por lo tanto no voy a requerir ningún uso de radio, ni de módem, ni de tecnología celular, ni de internet. No voy a requerir que se comuniquen entre base y rover. Las coordenadas con alta precisión se van a obtener a través del postproceso, quiere decir que en el momento no voy a obtener coordenadas de alta precisión, eso lo voy a obtener cuando postprocese con mi software de postproceso. La exactitud de los resultados va a depender de la calidad de las coordenadas de la estación base, y claro, de la longitud de la línea base también. Esta técnica representa la que mayor precisión en el posicionamiento mediante GNSS voy a obtener. El formato de intercambio es universal para este tipo de mediciones, es el formato RINEX. Para líneas bases que van a ser largas, vamos a obtener alta precisión a medida que se aumenten los tiempos en la sesión de grabado. Quiere decir que si hasta 5 kilómetros voy a tener alguna precisión, con líneas bases más grandes, más largas, voy a tener que aumentar la sesión de grabado, voy a tener que trabajar más horas.
y se pueden utilizar efemérides de todas las clases, efemérides transmitidas, efemérides precisas, efemérides de todas las clases. Hay muchos tutoriales de postproceso del SGO, no voy a hablar hoy de postproceso salvo esto que menciono acá. Podemos, si quieren, hacer otro webinar aparte con todo lo que sea postproceso en SGO. De todas maneras, el postproceso es un arte, sí, tienen que ponerse y practicarlo, eso tiene de bueno nuestro software, pueden obtener una licencia y practicar el postproceso con nuestro software, recibimos feedback, comentarios y demás. Hablemos de las mediciones cinemáticas, ¿sí? Es el procedimiento en el cual el rover se encuentra siempre en movimiento, rover o un móvil, o no está en movimiento, pero está ocupando por un tiempo muy corto, algunos segundos, el mismo punto que quiero localizar. Es por ello que se puede realizar un cinemático postprocesado que se llama PPK, o un cinemático en tiempo real, el más utilizado, el RTK o Real Time Kinematic. El más usado es el RTK, obvio, es el que todos conocemos. El RTK es el que ofrece mayor rapidez en el posicionamiento mediante GNSS. Es el más utilizado, pero no es el más preciso seguro. Lo hace de la siguiente manera, y es un receptor fijo, que es la base, receptor fijo, la base. Y el otro es móvil, es el rover. El rover va recogiendo los datos junto con recibir los datos de observación y coordenadas de la base, desde la base a través del enlace de datos, que puede ser por radio o por red. Al mismo tiempo, el sistema interno se compone en datos de observación diferencial y todo eso es procesado en tiempo real. Quiere decir, en el mismo tiempo que hago el trabajo, obtengo las coordenadas precisas de dónde estoy. Podemos obtener resultados a nivel de centímetro y necesita para poder trabajar de 1 a 2 segundos, ¿sí? En suma, para hablar del RTK, recordemos que no vamos a requerir que los receptores tengan datos brutos GNSS recibidos de los satélites, aunque nuestros receptores pueden guardar datos brutos durante el levantamiento con RTK. Vamos a tener que tener comunicación entre base y rover, por lo tanto vamos a requerir el uso de radio, de módem, de tecnología celular o de internet. Las coordenadas con alta precisión se obtienen de manera instantánea. La exactitud de los resultados va a depender de la calidad de las coordenadas de la estación base, como en todo, y claro, de la longitud de la línea base y el método que esté utilizando también. El formato de intercambio para este tipo de mediciones es el RTCM. Claro que cuanto más larga es la línea base, la precisión de posicionamiento decrece inevitablemente a medida que su longitud aumenta, y se utilizan efemérides transmitidas. Las mediciones cinemáticas son las más utilizadas, recuerden, no son siempre las más precisas, ¿sí? Me gustaría darles algunas aplicaciones de estos métodos, aplicaciones prácticas de estos métodos, para qué se usa cada uno. Estático rápido, hay muchas más aplicaciones que estas, las más resonantes son las que pueden ver en pantalla, donde más se los ve, digamos, que son las que ven acá. Claro está que esto es muy dinámico, ya que con cada avance se abre más y más el abanico de aplicaciones que puede tener el GNSS, donde antes era impensado tomar un punto, ahora con los sensores de medición inercial, con los tilt sensor y demás, todo eso podemos hacerlo, ¿sí? Respecto del modo RTK, estas son las aplicaciones más extendidas. Y yo le agregaría que lo que dice abajo, que cualquier aplicación donde se necesite posicionar en poco tiempo y con alta exactitud podría usar RTK, ¿sí? Espero que haya quedado claro esto. Vamos a ir de lleno con el G1. Antes de eso,
me gustaría que quedara clara la diferencia entre precisión y exactitud. Yo sé que mucho hablamos de este tema, pero también es importante remarcarlo porque sé que los equipos pueden ser precisos, todos los equipos pueden ser precisos, pero exactos dependen de otras cosas, ¿sí? Se puede ser preciso pero no exacto, exacto pero no preciso, y así sucesivamente, y se puede tener las dos cosas, se puede tener precisión y exactitud. Es el caso 2 que ven acá, y eso se logra teniendo no solo un equipo preciso, sino coordenadas exactas de inicio, y eso me va a dar resultados exactos. En cambio, si tengo un equipo impreciso, digamos, que no funciona, que no está funcionando precisamente, pero tengo buenas coordenadas de inicio, los resultados igual van a ser inexactos, ¿sí? Sería no preciso y exacto. Y así sucesivamente. No voy a ahondar entre qué es la exactitud y la precisión, son diferentes términos, aunque llevan a lo mismo. Nosotros queremos tener todo, pero necesitamos de su ayuda. Siempre digo lo mismo, los equipos son complementos. Quien maneja el equipo es realmente quien hace la precisión y la exactitud. Eh, la precisión está en los brochures, pero la exactitud está en el campo. Hablemos del Galaxy G1, hablemos del segmento de usuario, como hablamos al principio de esta presentación, ¿para qué sirve? ¿Para qué son los GPS, los GNSS o los receptores? Básicamente es la antena, es lo que recibe las señales de GNSS, y en el brochure van a encontrar qué tipo de constelación recibe, la precisión de medidas en estático, en cinemático, en RTK, en DGPS, en SBAS, la comunicación de entrada y de salida, qué disponibilidad integrada tiene de telefonía, si tiene para SIM, si no, si tiene disponibilidad de radio interno, si no, qué tiempo de medición tiene. Todo eso lo pueden encontrar en el sitio web de South. No quiero aburrirlos con especificaciones técnicas que tienen a la mano todos, sino contarles un poco más precisamente quién es el Galaxy G1. Es el único equipo que puede tener diferentes opciones de tarjetas. No le tengan miedo a la tarjeta Beidou, es una tarjeta propia, 692 canales, es propia, marca también el desarrollo de una trayectoria propia. No necesitamos salir a comprar más tarjetas, sino que ahora las hacemos nosotros y las hacemos muy bien. Tenemos 1% de error reportado sobre esas tarjetas. Si no es así, pueden utilizar tarjetas Trimble o tarjetas Novatel. Además, el G1 tiene plataforma Linux. Algunos me preguntan si Linux no es compatible con Windows. Nada que ver con eso. La plataforma Linux hace que el equipo trabaje más rápido. Todo lo que hablamos antes de cálculos, de algoritmos y de recepción de señales hace que el GPS trabaje mucho más rápido, mejora el rendimiento del RTK, además hace que pueda tener un control multitarea o multitask. Quiere decir que el equipo puede hacer varias operaciones al mismo tiempo. Algo que tiene diferencial a los equipos es que el nuevo G1 tiene Wi-Fi. No solo es capaz de ser un punto de acceso, quiere decir que me voy a poder conectar, el equipo genera su propia red Wi-Fi. Muchos me preguntan si estoy en el campo, María, y no tengo Wi-Fi. El equipo es su propio generador de su red Wi-Fi, no necesita una red externa. Él genera su propia red para poder conectarse desde cualquier dispositivo inteligente, desde un smartphone, desde una tableta, desde una PC, desde cualquier dispositivo a su red Wi-Fi para acceder a la plataforma de usuario web o web UI, desde la cual vamos a poder manejar el equipo. ¿Sí? Uy, no se ve una imagen, ahí está. Estas son algunas de las imágenes. Me gustaría poder mostrarles todas las cosas que tiene la plataforma web UI. Es difícil hacerlo en vivo, debería grabar un video y sería realmente muy aburrido para todos, pero sí la plataforma web UI me permite, por ejemplo, configurar
la grabación de datos estáticos y no tener que utilizar una controladora para verificarlos, sino solo descargar desde ahí, además de poder visualizar las diferentes constelaciones que tengo activadas, qué señales tengo activadas, cómo está trabajando el equipo, cuánta batería tiene, cuánto queda de disco, hacerle actualizaciones de firmware desde la plataforma, configuraciones de la base, del rover, del idioma. El Web UI es una de las herramientas más poderosas de nuestros equipos. El equipo además tiene 8 GB de memoria interna. Esos 8 GB son suficientes, sí, pero además tiene la posibilidad de expandirlo a 32 GB. La memoria es cíclica, quiere decir que nunca se acaba. Quienes tuvieron experiencias con equipos GNSS más antiguos saben que el equipo a veces llegaba a campo y empezaba a pitar o hacía una señal. Eso decía que la memoria estaba limitada, digamos que no tenía más espacio para guardar datos crudos. Eso no pasa más. Me preguntan mucho en qué formato guarda los RINEX, no se dejen engañar. El formato universal de todos los equipos es RINEX, todos trabajan en RINEX, no hay equipos que no trabajen en RINEX, es solamente una cuestión de marketing. Nosotros trabajábamos hasta en RINEX de los más actuales, el 3.0 y otros, y además tenemos nuestro formato propio que es el STH. El equipo, más allá de todo, hace que la experiencia de campo mejore, puede bajar datos desde OTG o on the go, solo con poner un USB, conectarlo al aparato, descarga los datos crudos, tiene un sistema de voz inteligente. La paso más rápido esta parte porque si bien son aditivos importantes del equipo que hacen que el usuario en el campo tenga una experiencia mucho más fácil. Nosotros siempre hablamos del campo desde sentados en una oficina, pero quien está en campo, y sé que son muchos de ustedes, sabe que es difícil estar en campo, caminar bajo el sol, bajo la lluvia, inclemencias del tiempo, con los bichos, con esto, y estar mirando el receptor a cada rato. Este receptor habla, dice lo que necesita, que tiene poca batería, en qué modo de trabajo está y otras directivas que tiene. Eso va a hacer que ahorremos tiempo. Hablemos de configuraciones de los equipos, sé que a todo el mundo le cuesta un poco esta parte. La última vez que estuve en las conferencias de Leica, a que tuve el gusto de participar, de escuchar como oyente, me di cuenta que había preguntas que no estaban resueltas. Me gustaría hablar de esas preguntas. Bueno, ¿qué es una base? ¿Qué es un rover? Lo pueden ver en la pantalla. Me preguntan cualquier cosa, la estación base es la que se posiciona sobre un punto fijo, de forma que pueda calcular la recepción de las coordenadas necesarias para transmitir al rover. El rover es quien se mueve, me apuro para no pasarme de tiempo. El rover es quien se mueve, quien requiere estimar las coordenadas a partir de la base. Las sesiones de grabación es el tiempo de duración de grabación simultánea entre la base y el rover, siempre que sea en modo estático. El intervalo de captura es la configuración en la cual el receptor va a grabar una medición tomada de los satélites, es una época, o lo que llamamos epochs, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, etc. El formato de grabación de los datos estáticos o la data cruda. Nosotros tenemos, como les dije antes, cada marca, cada fabricante tiene su propio formato de grabación de datos en formato binario. El nuestro es el STH, sin embargo existe un formato universal de intercambio para todos, el RINEX o Receiver Independent Exchange, el cual representa un formato universal para poder realizar el procesamiento de todos los receptores que existen en el mercado. ¿Qué es la longitud de la línea? Va a depender de la longitud de la línea, los tiempos de grabación se acortan o se alargan. Por ejemplo, para la determinación de un vértice de orden C en Perú, el IGN recomienda para líneas bases no mayores a 20 kilómetros realizar sesiones de grabaciones no menores a 1 hora y media, con un intervalo de captura de 5 segundos y así sucesivamente. Vamos a ir a fondo en este tema el viernes. La máscara de elevación es el ángulo
mínimo de elevación que van a tener los equipos GNSS para recibir la señal de los satélites. Este ángulo siempre es configurable. El IGN considera como ideal 10 grados de elevación para evitar problemas de interferencias que pueden ser causados por edificios, por árboles, errores de multipath, aunque claro, principalmente va a ser definido según las características del sitio de medición. Ahí debo analizar la máscara de elevación. Voy a analizar también la necesidad de utilizar un radio externo o un radio interno para la transmisión de correcciones mediante este radio. ¿Cuáles son las coordenadas de la estación base? ¿Sí? La calidad del levantamiento va a depender de esas coordenadas, entonces es por eso que tenemos que tener total control en el flujo de la información y realizar nosotros mismos los estáticos previos para la determinación de las coordenadas bases para el método RTK. Protocolo de comunicación, ¿sí? Es la forma en la cual se va a enviar el mensaje de correcciones desde el RTK desde la base RTK, perdón, el más utilizado es el TrimTalk. Nosotros tenemos ese formato de corrección y cada marca también tiene otros formatos. En general es un formato abierto y son formatos estándares. La base y el rover tienen que tener visibilidad entre ellos si voy a trabajar con ellos conectados. Además tengo que asegurar un suministro de energía durante toda la campaña de medición. Cosas que tengo que tener en cuenta cuando voy a configurar y comunicar los equipos GNSS diferenciales. Hablemos del principio de medición de posicionamiento GNSS-RTK. Este es el principio, ya lo dije antes, la base conoce sus coordenadas X, Y y Z, son conocidas, esta es la base. ¿Sí? La base va a calcular los diferenciales entre su posición conocida y la posición instantánea obtenida a través de los satélites, ¿sí? Eso va a calcular la base. Coloca luego esos diferenciales en un mensaje para entregarlos al receptor rover y a través de un medio de comunicación lo hace llegar ese mensaje al rover. A través de un medio de comunicación quiere decir a través de una radio UHF interna o radio externa o una SIM, internet o teléfono o demás. ¿Sí? El rover va a descifrar ese mensaje de la base y va a aplicar correcciones a sus coordenadas instantáneas que va a haber obtenido también a través de los satélites. La calidad de los resultados va a depender siempre de la conexión entre la base y el rover, o sea que si no tengo conexión entre la base y el rover, esto no va a poder ser, no es. Así como también de la longitud, claro, si pongo mi base y mi rover funcionando con radio interna a más de 20 kilómetros, no voy a tener corrección, ¿sí? Porque la radio interna tiene un rango típico de hasta 8 kilómetros en muy buenas condiciones, o sea, todo abierto. Si voy a usar la radio interna, la voy a tener que usar hasta 6 kilómetros y esperar, si quiero más, a tener una radio externa. Va a depender, obvio, del método de comunicación, los factores que afectan entre la comunicación entre la base y el rover, y esta técnica siempre se ve afectada por obstrucciones, ¿sí? Si hago una medición RTK, puedo hacerla con transmisiones vía UHF, es el método más utilizado en posicionamiento RTK. Vía UHF se necesita, claro, un transmisor UHF, ya sea interno, hay equipos que no lo tienen, o externo en el conjunto de receptores, ¿sí? O sea, voy a tener que tener una radio que funcione, en este caso en el gráfico van a ver que es una radio externa, lo sé, tiene conectada una antena, a más de 2 metros de la base tiene que estar la antena para que no se quemen, todo tiene que tener sus antenas para que no se quemen. Claro que las condiciones de relieve, la topografía del lugar van a impactar directamente entre la comunicación de la base y el rover. ¿Qué quiere decir esto? Que si pongo el rover atrás de una montaña y la base no ve al rover, no lo ve, eso no va a poder medir, ¿sí? Para la comunicación entre la base y rover tengo que tener siempre configurado bien el formato de las correcciones, el protocolo de comunicación y la frecuencia de envío.
La calidad del posicionamiento va a depender directamente de la calidad de las coordenadas de la estación base. Eso les dije antes, es muy importante que se fijen en las coordenadas en las que arranca. Es de muy fácil configuración. Un día cuando vayamos a Perú se los mostramos en vivo. Ahora les voy a mostrar de dónde pueden sacar videos para la configuración. Lo mismo pasa con tecnología celular, es otra forma de conectarse, no hay antena de transmisión de correcciones, no se utiliza radio UHF, sino un servicio de telefonía móvil. No les voy a contar todo lo que hace, es poco, no rinde mucho en entornos rurales donde no hay comunicación móvil, necesitan una comunicación móvil y necesitan que haya tarjetas SIM con datos en el base y en el rover o en el controlador. Es muy utilizado en entornos urbanos, quiere decir que lo pueden hacer mucho en ciudad. No todos los receptores tienen disponible esta opción, los nuestros sí, desde el Galaxy G1, que es el de entrada, hasta el Galaxy G6, lo vamos a ver la configuración del G6 precisamente el viernes. Y por último, Ntrip, que no me voy a meter en este tema, porque ya es mucho, hay que hacer un curso directamente sobre Ntrip, es una tecnología que no se utiliza mucho, aunque algunos países de la región ya la están explotando, es muy buena, es una técnica basada en transferencia de hipertexto por medio de un protocolo de internet, por medio de una IP. Eso va a hacer que no necesite un sistema que trabaje de manera tradicional, ¿sí? Voy a poder usar estaciones de referencia y demás, pero bueno, es solo para mencionarlo, no para que hoy lo aprendamos. Voy a pasar esto un poco por arriba, es el levantamiento que tener en cuenta, ¿sí? Empieza por lo que les dije antes, la planificación. La planificación tiene que haber un reconocimiento de campo, ¿sí? No puedo ir al campo sin saber qué me voy a encontrar, porque entonces pienso que voy a hacer un trabajo de 2 horas y finalmente en el campo voy a encontrar un trabajo de 5 horas, pues tengo 9 montes en el medio. Entonces es muy importante que hagamos un reconocimiento de campo previo, una determinación de coordenadas de la estación base, el centralizado del equipo en estación base, luego la creación del proyecto y la configuración de unidades y del sistema. Vamos a ver qué nos requiere el IGN en el viernes próximo. La conexión de la base mediante Bluetooth o mediante Near Field Communication. Configuro los parámetros de transmisión de correcciones, introduzco las coordenadas conocidas de la estación base, luego de eso inicializo la base, inicio de transmisión de correcciones, desconecto la base y conecto el rover, configuro los mismos parámetros de comunicación configurados en la base para el rover, configuro las tolerancias de posicionamiento, calibro los sensores si correspondiera, configuro el método de medición, ¿sí? Preciso, continuo, etc. Empiezo con el levantamiento de elementos de interés, termino y hago exportación de datos a formatos deseados, sea RIMEX, STH o el que deseen. Les voy a mostrar un video con el FieldGenius, que sé que lo usan mucho, para que lo vean, espero que todos lo puedan ver. Les voy contando más o menos qué es una configuración de un proyecto previo. Se configuran las unidades de distancia, ¿sí? Acepto el sistema de coordenadas, edito listas. Tiene un sistema de coordenadas precargado, no solo el FieldGenius, sino también el Survex y el EasyStar, que son los 3 software que podemos utilizar. Ahí ven las fajas de Perú, siempre en UTM-84, es el WGS, es el sistema de referencia que utilizamos. Se acepta. Van a ver que al seleccionar instrumentos seleccionamos demo, porque estamos haciendo una prueba, pero sí seleccionar a la base en principio y luego el rover. Me dice que la posición no cae dentro del rango. El RTK aparece fijo,
Hablamos del PDOP o la geometría de los satélites, eso me muestra la flecha. ¿Cuántos satélites hay en el Skyplot? Puedo definir la altura de la antena y iniciar la medición. Hay varias formas de medición, varios tipos de medición. Puedo además hacer configuraciones específicas. En opciones voy a encontrar algunas cosas como por ejemplo tolerancia. Puedo configurar la tolerancia del RTK que sea solo en fijo, que sea flotante o que sea en autónomo. Puedo definir incluso la tolerancia, dentro de esa tolerancia puedo definir parámetros de fijo, ¿sí? Cuántas observaciones, qué tipo de solución, qué PDOP me alcanza, cuál va a ser la desviación horizontal estándar y demás. Quiere decir que tiene muchas variantes que puedo poner para hacer las cosas. Les quiero mostrar dos cosas más. Déjenme que les comparta cosas que me gustaría que vean. Les dije que hay que planear antes de ir a campo. Les presento una página que se llama GNSS Planning. La voy a dejar para Cosola. Es una página gratuita en la que puedo planear qué día voy a salir a medir. ¿Sí? Tiene un almanaque. Puedo poner el punto en donde yo estoy, localizarme automáticamente también y aplicar coordenadas para ver cómo está la biblioteca de satélites, ¿sí? Quiénes están operativos, quiénes no están operativos de cada constelación, ¿sí? Ahí vemos a Beidou. Podemos ver gráficos y con esto podemos ver algunas configuraciones que quiero mostrarles que son buenas, ¿sí? ¿Qué visibilidad tiene cada satélite? ¿Qué visibilidad tiene GPS? ¿Qué visibilidad tiene GLONASS? ¿Qué visibilidad tiene Beidou? Parada en donde estoy yo, ¿sí? Es esto. Parada donde estoy yo, que estoy en Buenos Aires. Además, puedo elegir ver o deshabilitar, puedo ver la información de la ionosfera, en qué momento está mejor para salir a medir. A mí me parece una herramienta que es bastante útil, seguro que algunos de ustedes ya la conocían. Esto lo puedo variar, ¿sí? Para ver en qué momento están los satélites pasando por el lugar donde yo requiero. Y lo puedo hacer no solo del día de hoy, sino también de días anteriores, de días. Puedo activar la ionosfera y que me lo muestre. Lo está cargando, no quiero aburrirlos con este tema. Puedo hacerlo de diferentes días, ¿sí? Para planearlo, por ejemplo, mañana y ver el día de 23 cómo van a estar algunas cosas. Entonces me va a mostrar cuántos satélites tengo operativos, cuántos satélites puedo habilitar o deshabilitar satélites, ¿sí? Esa como una herramienta que me parecía importante. Y después decirles que tenemos el canal de YouTube, no solo el de Cosola, sino también el de South, espero que lo estén viendo. El canal de South Surveying tiene muchos videos disponibles de operación. Yo sé que a Perú le gustan mucho estos videos, por eso me gusta mostrárselos. Hoy hablamos de esto, ¿sí? Hay videos del G1 con IGSTAR, hay videos de fácil configuración, algunos tienen subtítulos en español, cómo se ponen cada elemento y demás, altura de la antena y cosas que hoy no hablamos. Me pasé ya 5 minutos, no, 7 minutos del horario. Voy a leer algunas preguntas para no dejarlos colgados. Voy a leer preguntas ahora mismo. Gracias.
gracias a ustedes por venir, gracias por la invitación, gracias a ustedes por atender. Ya avisé lo de Leica, cómo se comporta, ya dije lo del el software de procesamiento es libre. Alexander, el software de procesamiento es libre siempre y cuando tengas un equipo SAUS para que compres un equipo SAUS, ¿sí? En general no hacemos, no cobramos un gasto extra por el software como por nada. La idea es ayudar a los usuarios y a los clientes a tener una solución completa. Y por eso no somos una empresa que hoy te va a dar el Beidou, pero mañana te va a cobrar el GPS o diferentes constelaciones o cosas, no. Va todo junto, el software está incluido, el de procesamiento y en general el de campo también. Depende qué software elijas de campo, va a tener o no algunas cosas más o menos, digamos. No es lo mismo el Survex que el software PhilGenius. El tema del Wi-Fi, esto quiere decir que el equipo tiene acceso a internet en cualquier parte, así no tenga señal de una empresa telefónica. Sí, porque el equipo genera su propia red, ¿sí? Puede ser AP o puede ser cliente. No quiere decir que yo con mi celular voy a poder navegar por internet, ¿sí? Si me conecto a mi equipo, mi equipo no me va a dar internet para navegar, sí para conectarme a la plataforma, al IP de mi web UI. Se va a explicar cómo vincular los receptores con el Survex 4.0 desde cualquier dispositivo Android. Sí, Martín, eso lo vamos a ver, el Survex lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Con el G1 Plus y con el G6. De todas maneras, en todos se aplica el mismo procedimiento. ¿Qué modelo de SAUS es el más recomendado? La verdad es que se ajusta el modelo, depende del trabajo. Hablábamos con alguna persona esta semana o con varias, ¿qué modelo es el mejor? Bueno, el modelo mejor es el que se ajuste mejor a su trabajo, el que cumpla sus expectativas. Vamos, si lo que va a hacer es un trabajo de ciudad y no necesita la idea no es sobrevender, digamos, no es venderle un equipo que tenga muchas características que igual después no use, sino venderle un equipo que se ajuste a los requerimientos. El G1 es un equipo completo que en general se ajusta a los requerimientos y que cumple con el trabajo, tiene precisión, tiene todo, de hecho, para hacer un equipo de entrada o de los más básicos, tiene hasta cosas de equipos más adelantados. ¿El software es con llave física? No, el SGO por ahora no es con llave física, se planean hacerle algunas mejoras que están pendientes y posiblemente en un futuro sea con llave física, pero por ahora no. ¿Cómo grabar un levantamiento RTK con formato RINEX? Es muy simple, señor Richard Palomino Espiñal, gracias por su pregunta. En la interfaz web UI podemos entrar y no tengo un video, pero les prometo un video para la próxima. Entramos y es solo habilitar una opción, ¿sí? Es mediante una opción en la interfaz de usuario web. Les prometo grabar un video de cómo ingresar al usuario web y mostrarle esto la próxima, pero sí se puede en formato RINEX grabar un levantamiento en RTK. ¿Es libre la licencia de software de campo? No, se compra con los equipos. Sí, el Survex en Android, si no lo quieren con las controladoras Android, lo pueden instalar en cualquier dispositivo móvil y también se paga, ¿sí? El Survex se puede usar con casi cualquier equipo. De nada, Martín, gracias a vos. Las configuraciones son muy diferentes a las demás marcas. Frank Reyes, ¿es una pregunta o es una afirmación? En general las configuraciones de todos los equipos son prácticamente las mismas. Y las que yo hablé en esta presentación, y porque aprecio mucho Cosola, en general fueron configuraciones generales. No tienen que ver solamente con mi marca, no tienen que ver solamente con SAU, sino con configuraciones generales. Entre el G1 y el G6, ¿qué equipo es mejor? El G6, ¿sí? Es más avanzado, tiene pantalla OLED, tiene doble botonera, es el primer equipo que puede utilizarse como cores privada y demás, que vamos a ver el viernes. Jonathan Martín, te invito el viernes para que vengas a ver qué beneficios puedes tener con el G6 y por qué es mejor que el G1.
¿El levantamiento RTK se puede procesar en estático? No, no, Alexander, no se puede procesar en estático. Lo que puedes hacer es hacer un levantamiento RTK y guardar datos crudos. Enviar el video de los comandos de voz, sí, vamos a mostrar un video de comandos de voz. ¿Se va a hacer un postproceso estático con el SGO? No, no lo vamos a mostrar. Seguramente con el señor Luis vamos a planear otra webinar y podemos mostrar el levantamiento, el postproceso con el SGO desde el principio hasta el final. Es muy difícil meter todo en una sola webinar, de hecho esta se hizo más larga de lo que esperábamos. Ah, sí, se puede descargar un levantamiento de RTK en Rinex. Sí, se puede descargar, claro. El Rinex es un formato universal. Como podemos mostrar en la próxima, cómo configurar en Rinex los equipos. Sí, cuando se adquiere un equipo viene con el software de postproceso y con el software de campo en general. Perfecto, creo que hasta acá ha sido todo. Gracias de nuevo por participar. Ya les dije, se cuidan. Perú está bastante infectado con el tema del COVID. Espero que pronto salgamos todos de esto. Se lavan las manos, se cuidan. Espero verlos el viernes próximo. Va a ser interesante, no se lo pierdan.